Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy traigo un video de inyecciones SQL. Las inyecciones SQL son uno de los ataques más populares y a la vez antiguos que ha existido en la informática. Es muy efectivo, lo podemos posicionar como con el phishing, como uno de los más populares, lo que la gente conoce y ubica rápidamente, y a la vez que es tan antiguo desde el nacimiento de SQL mismo. Entonces, hoy voy a proponer mostrar cómo los hackers en la vida real hacen este procedimiento de análisis, investigación y explotación de una base de datos real, con donde vamos a crear un laboratorio con Docker, Compose, y con PHP nos montaremos un servidor. Por lo cual estará muy divertido, espero que les guste mucho. Vamos a ver tres tipos de inyecciones SQL. El primero es basado en errores, que como tu nombre lo indica, pues nos muestra los errores en pantalla, los errores propios del gestor de la base de datos, del motor de la base de datos, y eso será nuestra respuesta para ir encaminándonos a explotar la base de datos. El siguiente es el Blind Boolean SQL Injection. Su nombre también nos indica mucho. En este tipo de ataque se basa en condiciones booleanas, sí o no, y nosotros vamos a ir preguntando mediante scripts programados en Python, carácter por carácter, sobre determinada contraseña, determinado nombre de tabla o columna, ¿no? Y el último va muy de la mano con el anterior y es basado en tiempo. Entonces aquí no tenemos respuesta, no tenemos errores en pantalla y tampoco podemos manejar por código de estado. Si es un 200, ok; si es un 500, interna server error. Más bien nos fijamos en el tiempo de espera que tiene un servidor, y si tarda 5 segundos, por ejemplo, entonces significa que es vulnerable. Entonces, espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Imaginémonos estos tres escenarios. El primero es que estamos en un navegador y estamos buscando tienda en una aplicación web online, una tienda online. Y en el buscador ponemos camisa, pero ya digo, puede ser en un formulario, puede ser en la URL del navegador, puede ser en las cookies, encabezados HTTP, en el cuerpo de las solicitudes JSON o XML. Hay una infinidad de lugares donde podemos inyectar código SQL, o no necesariamente SQL, pero para este video en concreto, pues podemos inyectar cualquier tipo de código. Y por debajo hace una consulta a la tabla de los productos, dado el ejemplo, en donde el nombre sea literalmente lo que estaba buscando el usuario, en este caso camisa. Entonces el usuario de alguna forma está haciendo esa consulta de SQL que el programador hizo. En el segundo escenario, imaginémonos de que evadimos esto porque pusimos unas comillas y luego ponemos una sentencia SQL por 1 es igual a 1. ¿Qué pasa? Aquí el atacante está alterando la estructura y está añadiendo su propia lógica, su propia condicional. Por 1 igual a 1 cambia por completo la lógica de la sentencia SQL. Por último, podemos ver que la lógica ha sido modificada. Entonces no va a ejecutar lo que está en esa parte, sino que va a ejecutar la otra sentencia, que siempre será verdadera. Y como la condición siempre es verdadera, hace que todas las filas cumplan la condición, devolviéndonos todos los resultados. Vamos a crear un laboratorio con Docker. Yo lo estoy haciendo con Podman porque al final es lo mismo, traducen, o sea, no hay ningún problema. Y aquí vamos a crear dos contenedores. Uno es para la base de datos, que es la que al final vamos a estar explotando. Se llamaría database, pero en realidad puede ser cualquier otro. Puede ser MySQL o Postgre o SQLite o cualquier, ¿sí? Entonces, vamos a crear un servidor web con Apache y PHP 8.2, y será con ayuda con este servidor con el que vamos a poder cargar la página, y en la URL de la web vamos a poder hacer nuestras inyecciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que nada, un Docker Compose. Un Docker Compose, porque es donde vamos a crear nuestros archivos. Entonces, nos situamos en el directorio con el que vamos a estar trabajando. Es un Docker Compose Django. Y aquí vamos a pegar lo siguiente. Eso es lo que vamos a pegar. Vamos a pegar los dos servicios, que es lo que comentaba anteriormente: el PHP 8.2 de Apache, el nombre con el que vamos a estar accediendo el servidor es mi servidor web, el puerto es el 8080, que podemos hacer un port forwarding para que si tenemos ocupado el 8080, pues
digo el 80, pues ya estamos usando esto, ¿no? Volúmenes, vamos a crear una carpeta HTML donde todo lo que hagamos en este contenedor pues se va a crear en este directorio, por lo cual va a aparecer en este directorio HTML. Depends on, o sea, depende directamente de este servicio, por lo cual necesita que se cree primero. Le decía su nombre de database, mi base de datos, y le voy a crear así mi base de datos, así con ese nombre vamos a acceder. Y vamos a crear un archivo .m donde vamos a guardar las credenciales de la contraseña de root y el nombre de la base de datos. El puerto, como siempre, en SQL es 3306. Así que guardamos, creamos un .m y vamos a ver cómo lo definimos. Es un db root password. Entonces lo agregamos. Entonces, no, esas son las credenciales que nosotros creamos, puede ser cualquier otra. La contraseña de root es simplemente para acceder al servidor de la base de datos. Le vamos a crear las tablas, le vamos a crear el usuario, darle privilegios y en la que posteriormente pues vamos a uploadar. Y el nombre de dicha base de datos, la que vamos a crear, pues será Chris-YouTube, le pueden poner la que. Yep. Entonces ya teniendo esto, vamos a crear nuestro HTML. Esto simplemente porque lo vamos a ocupar después y con eso nos basta y sobra por el momento. Ya después vamos a crear nuestros scripts en Python para explotar la base de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocupamos? Levantar el servidor, bueno, los contenedores de la base de datos. Todavía no vamos a levantar el servidor, pero hacemos un podman compose up-f. Este comando pues habilitará descargará las imágenes, como estamos viendo, hará un pull de las imágenes que indicamos en el Docker Compose. La descargará y luego pues creará la lógica para hacer networking y demás en nuestra computadora. Es que puede tardar un poco, va a tardar un poco y cuando termine regresamos. Listo, ha creado las imágenes y ha iniciado los contenedores, por lo que si hacemos un podman ps, pues podemos ver qué es lo que está ejecutando. El 3306 de nuestra máquina con el 3306 de la base de datos, lo mismo con los puertos para el servidor web. Y si hacemos un podman images, pues aquí vemos las imágenes que ha descargado, el peso y demás. Por lo cual ya podemos acceder al servidor de la base de datos. Ahí sí, vamos a hacer un podman exec -it mi servidor web bash. Con exec nosotros podemos indicar dos parámetros, que es interactive terminal, van por separados pero juntos pues funciona para lanzarnos una bash o ejecutar un comando, pero este comando lo va a ejecutar el propio servidor. Por ejemplo, si hacemos un echo hello, pues vemos que ejecuta el hello, pero este hello no lo ejecuté yo como Chris usuario en mi sistema, sino que lo ejecuta mi servidor web como usuario root. Pero en vez de ejecutarnos un echo, vamos a lanzarnos una bash. Y así es como accedemos. Nosotros estamos en la ruta var www.html, que por si no han programado o creado un servidor con Apache, esa es la ruta base siempre donde va a estar el código fuente del servidor, HTML, el index HTML, el JavaScript, el CSS y demás. Por lo que en este directorio va a ser por forwarding con nuestro directorio HTML, que es justamente este que creamos aquí. Vamos a crear un archivo .php que es con el que nosotros vamos a crear la conexión a la base de datos y luego vamos a explotar, ¿no? al servidor con el que lo vamos a explotar. Muy bien. Vamos a crear aquí, bueno, no tengo instalado Vim, así que lo vamos a instalar. Hacemos un apt upgrade para que descargue todos los paquetes. Cuando montamos un servidor, pues no tiene absolutamente nada, entonces hacemos esto y posteriormente a eso ya sí que podemos descargar los paquetes que nos descargamos. Por ejemplo, el apt install Vim instalará muy rápido, decimos que sí y ya. Bueno, yo descargo Vim porque con ese quiero crear el archivo. Pudo haber sido un nano y no me descargo nada, pero sí es necesario hacer la actualización. Así que hago un Vim de my products
.php. Listo, ya PHP viene instalado con Apache, entonces en la ejecución de la descarga de la imagen, ejecución del contenedor, ya no tenemos que instalar eso, ¿ok? Pero sí hará falta hacer una instalación más. Ese es el código .php. Tenemos un initset, ambos initset y el error reporting sirve para literalmente mostrarnos todos los errores del motor de la base de datos, todos los errores que nos ponga en pantalla. Esto porque el primer ataque que vamos a tocar será el ataque de inyección SQL basada en errores. Estas son las variables que nosotros usamos para la conexión de la base de datos. Y lo que necesitamos instalar en este servidor es el MySQLi, que es el paquete para hacer esa conexión con MySQL y PHP. El ID lo toma directamente del parámetro, o sea, es decir, de nosotros tenemos, por ejemplo, el HTTP, localhost, y aquí tenemos el puerto. Entonces aquí hacemos un ID y aquí le pasamos el 1. Ese número 1 lo va a tomar en esta variable, lo va a inyectar en esta variable y luego lo va a inyectar en esta consulta SQL. Aquí está el primer error de vulnerabilidad y es que se debe sanitizar eso. Posteriormente en el segundo ataque vamos a arreglar pero es que ya estamos empezando, ya vemos varios errores de seguridad porque no debe de confiar en el usuario. El usuario puede meter puede meter lo que sea en esa variable ID, en ese query parámetro. Entonces no debe confiar en el usuario y ya lo vamos a solucionar en el futuro, ¿ok? Entonces hacemos un fetch array y hacemos literalmente un print del username en la interfaz. El siguiente paso efectivamente es la base de datos. La base de datos es lo que vamos a crear en nuestro segundo contenedor, que es base de datos. Aquí estamos en otro contenedor. Sin embargo, nos hace falta instalar algo más porque sí necesitamos instalar el MySQLi, como les comentaba anteriormente. Ese es el comando. Usamos docker php extension install para instalar MySQLi. Lo ejecutamos y quizá tarda un poco. Recuerdo que este comando tarda un poquillo en instalar, pero bueno. Esto nos servirá para la conexión, como lo que les digo, el servidor con la base de datos. Y una vez que esté instalado, hacemos un cat myproducts.php, ese es el código que tenemos actualmente. Hacemos un control L. Ese es el código que tenemos, no es la gran cosa, simplemente muestra los errores en el servidor, toma las variables, hace la conexión a la base de datos, toma el parámetro de la URL y hace la consulta. Una vez que tiene los resultados de la consulta, nos lo muestra de igual forma por pantalla. Esto es de forma intencional, es de forma para que veamos cuál es el primer error grave de seguridad y ver los errores en pantalla y de ahí ir tomando los errores, ¿no? Y irnos guiando. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Pues una base de datos. Nos salimos de acá y nos vamos con el otro, que es mi base de datos. Listo. Ya accedimos a la base de datos. Accedemos con root. Bueno, voy a mostrarles. Usamos el comando execute con una interactive terminal, con mi base de datos. Y así como podemos ejecutar un echo, así como podemos ejecutar una bash, lanzarnos una bash, pues podemos conectarnos directamente ya con la base de datos, indicarle a qué gestor es, cuál es el usuario y proporcionar la contraseña directamente sin tener que entrar al servidor, así que nos ahorramos esa parte. No vamos a tener que entrar al servidor, por lo que yo recuerdo, así que pues simplemente ponemos la contraseña que definimos en la variable entorno y ya, hacemos un show databases y vemos que tenemos la base de datos que nosotros definimos también en las variables de entorno. Así que nos dirigimos para acá y hemos cambiado de base de datos. Ahí está. Hacemos un show table, veremos que no trae absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a usar esta base de datos y vamos a crear una tabla de usuarios simple con ID, usuario, contraseña, crear 3 registros, luego crear un usuario con privilegios avanzados para que pueda hacer lo que realmente se le antoje, le dé la gana. Entonces ahí vendría el segundo error de seguridad. Entonces hacemos un create table users, hacemos un ID int de 32
un username, un Don Barchar, 32 también, y un password de 32. Password Barchar. Entonces, ¿está bien? Creo que sí. Ok. Si hacemos un show table, sabemos que tenemos users, que es generalmente lo que tiene cualquier base de datos allá afuera. Ya sea un sistema web, una aplicación móvil, va a tener su tabla de usuarios. No se va a llamar igual siempre, pero es verdad que nosotros vamos a tener que identificar cuál es el nombre de esa tabla en la base de datos. Muy bien. Entonces vamos a insertar un ID, username y el password. Los valores siguientes. El 1 no es un incremental, tenemos que indicarlo. Y los dos varchars. El username va a ser Chris, que voy a ser yo. Chris 1, 2, 3, no sé, esta contraseña. Vamos a crear otra, le vamos a poner, no sé, Omar. Y solo le cambiamos el nombre para tener varios registros. Y por último, Ángel. Entonces hacemos un select from users, veremos nuestros registros. Y estas serán las credenciales que nosotros vamos a obtener en nuestro script Python al final del video. Muy bien. Entonces, lo siguiente es crear un usuario privilegiado. Crear user. Esto if not existe, no es necesario, pero siempre es importante por si no lo ha creado. Damos un Chris. Le asignamos todos los privilegios y le indicamos la contraseña, que es 1, 2, 3. Esto lo hago para que me acuerde, porque luego me olvido como lo hice anteriormente. Perfecto. Con esto, con nuestra base de datos y con la tabla creada, ya debería funcionar nuestro script PHP. No, realmente no, porque tenemos que definir las credenciales. Recordemos, creamos un usuario, tiene todos los privilegios de la base de datos, el cual es el segundo error grave de seguridad, que los usuarios en la base de datos tienen que tener definidas acciones muy específicas. Este puede crear en esta tabla, este puede hacer estas operaciones, crear procedimientos, lanzar disparadores, lo que sea, pero tienen que tener sus roles bien definidos, o acceder a solo lectura o solo escritura o lo que sea, no sé, pero no hacerle todo esto. Quizá debe haber un usuario root o admin que pueda hacer todo porque es el encargado o es, no sé, pero este es un error grave, porque si accedemos a este usuario podemos hacer literalmente lo que nos entre en gana. Entonces salimos, accedemos a nuestro servidor, otro contenedor, y hacemos un main products. Chris y Chris 1, 2, 3 fue lo que definí. El server es mi base de datos, si no mal recuerdo, y database es Chris YouTube. Muy bien. Entonces, con esto, ahora sí, debería funcionar. Perdón, no estoy dentro del contenedor. Ahora sí hacemos un podman ps y debería de funcionar. Así que nos vamos al navegador. Ya estamos en el navegador, ya nos encontramos aquí y vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer un localhost 8080, que es el que nosotros habíamos definido, y vemos que nos dice un forbidden. You don't have permission to access this resource. Muy bien, muy bien. ¿Por qué nos dice esto? Porque realmente no hay una ruta definida en nuestro directorio que diga index.html y nos muestra esto. Por ejemplo, si nos vamos a la terminal y ejecutamos, nos metemos aquí, hacemos un bin index.html y mostramos un debemos hacer un restart por si no jala la primera vez, pero no es necesario. Aquí nos muestra el hello world, y imagínense que este Vim index HTML es el índice con muchas líneas de código, estilos, bueno, con que linkea los estilos, linkea las funciones JavaScript, y esto es lo que haríamos como la página web, en formulario, el landing page,
lo que sea. No hace falta tener esta página, solo era por ejemplo, porque lo que nosotros queremos acceder es a esto. Es un ID y nos muestra uno. Bueno, voy a eliminar el index. Muy bien, entonces vamos a poner aquí my products, que es como le definí, creo. My products, así. .php. Le damos y nos dice MySQLi no puede encontrar, no puede acceder, un error, no sé. Así que le damos, le especificamos el ID que nos está indicando y nos da un error. Probablemente este error nos dé porque no hemos reiniciado el contenedor después que instalamos Vim y la clase que se va a encargar de hacer la conexión, así que lo vamos a hacer. Vamos a salirnos, vamos a hacer un podman restart de mi servidor web. Esto es para que, no sé, haga cambios y se dé cuenta de lo que acabamos de hacer. Efectivamente, si era eso. Vamos a hacer un más 500 y esto es lo que tenemos. Chris, ¿por qué? Porque es el ID del usuario 1. No, el username del usuario 1. No, el ID 1 tiene el username Chris. Si hacemos el 2, nos muestra un error. Me confundí al momento de crear los usuarios. No debemos asignar todos el mismo ID. Un error, nada más. Entonces, bueno. Vamos a actualizar esto. Update user, seteamos el ID 2 donde el user no se va a llamar. Y seteamos el ID 3 donde el usuario sea Ángel, ¿no? Sí. Y si hacemos un select otra vez, nos muestra ahora sí el ID 1, 2 y 3 respectivamente. Me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Entonces si hacemos un ID 1, muy bien. Un ID 2. Es un ID 3, nos muestra el usuario determinado con ese ID específico y si ponemos un 4 nos muestra ya el error que no encuentra porque la variable está en nula y no puede acceder a un valor específico del array si ese array pues es nulo, ¿ok? Entonces muy bien, si nosotros tenemos el 1 no pasa nada, está todo muy bien. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una comilla? La típica comilla de la que hablamos al inicio. Si hacemos un order by de 100, nos muestra esto. Esto nos muestra un error porque la determinada cantidad de columnas que estamos pidiendo debe ser directamente igual a la que nosotros vamos a estar mostrando, en este caso 1. Entonces si hacemos un order by de 1 no pasa absolutamente nada. Bueno, aquí otra cosa es que aquí se va a ver muy feo, se va a ver bastante feo porque aquí la URL, el espacio lo interpreta como el símbolo de porcentaje 20, entonces es muy probable que sea muy feo, pero para que lo tomen en cuenta, ¿no? Hacemos esto y hacemos el order by 3, llamamos el mismo error que antes. Bueno, no creo que sea el mismo error de antes, vamos a intentarlo otra vez. Sí. Ahí está, ahora sí es el mismo error de antes. Pusimos otro número, pero es que la cantidad de filas que queremos ordenar debe ser directamente proporcional a la que nosotros estamos mostrando en pantalla. Como solo estamos mostrando user, si estamos mostrando user, password, no sé, el ID, debemos poner 3 o 2, no 100 como estamos haciendo ahorita. Pero lo que nosotros queremos hacer es mostrar este error, que nos muestre este error en pantalla. Y nosotros, pues, no queremos ver esto. Lo que vamos a averiguar y tener que hacer como hackers, bueno, lo que hacen también los hackers, es determinar la cantidad de columnas que hay. Por ejemplo, order by 100. Pongo el guión medio porque
si no la consulta se rompe. Se rompe, eso es un comentario en SQL, es como se ponen los comentarios, y así nos permite hacer inyección correctamente. Pero bueno, vamos a poner aquí order by 100, pero no 100, 1, porque solo estamos mostrando Chris, Omar o Ángel. Entonces ponemos esto y nos marca un error. Por lo cual la consulta que está haciendo el usuario, lo que hizo el programador, es un select username from no sé qué tabla. Bueno, es que ni siquiera sé si la columna se llama username. Eso ahorita no nos interesa, lo vamos a averiguar. Pero hizo algo, una simple columna, una consulta de una columna, y nosotros lo acabamos de averiguar. ¿Cómo? Pues haciendo esto. O sea, literalmente es de ir buscando, hacer un order by de 100, luego de 200, luego de 300, hasta que no nos muestre el error. Nosotros vamos a determinar que la consulta está haciendo con una sola columna, con un solo dato. Es ahí cuando ya avanzamos al siguiente paso. Cuando ya nos muestran errores y de la nada ponemos un 1 y no nos muestra el error, es ahí donde vamos a avanzar al siguiente paso. Nos trasladamos a la terminal nuevamente, porque es aquí donde vamos a explicar algunos conceptos, ¿no? Nosotros, aparte con de lo que nos estamos jugando aquí, con el order by, vamos a tocar muchas funciones nativas de SQL. Es muy importante que si vamos a hacer inyecciones de SQL, sepamos SQL. Vamos a jugar con UNoSelect. Y vamos a hacer la misma consulta que hicimos literalmente aquí, que es el ID, usando el order by, determinando la cantidad de columnas que el programador hizo para enlistarlos. Entonces hacemos un select username from users where ID igual a 1. Eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, en realidad sería así. Esto. Select username from users where ID. Perdón. Esto es esto. Listo. Esa es la consulta que el programador definió en su aplicación, en su servidor web para mostrarnos. Nosotros no lo sabemos, pero esto es lo que nos devuelve, literalmente. Entonces, ya podemos jugar con distintas funciones SQL nativas, como cuáles, como el UNoSelect. ¿Y qué podemos mostrar en el UNoSelect? Nada. Y ya podemos jugar con el UNoSelect. ¿Qué hace el UNoSelect? Como podemos ver, nos muestra el usuario, que es Chris, puede ser Omar, puede ser Ángel, puede ser el usuario del registro 100, pero también nos muestra ya el null que acabamos de insertar. Y por eso es muy importante saber e investigar nosotros como hackers el número de columnas que hay. Entonces, por ejemplo, si fuera un username, password, y aquí la consulta no solo fuera el Chris, sino también fuera password. Es decir, si aquí nos mostrara Chris y al lado la contraseña, que ojalá así hubiera sido porque acabamos de hackeo, pues nos mostraría el error. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner otro null. Y ahora sí, cada columna va posicionando el null. Entonces, eso sería la forma en cómo lo solucionaríamos. Entonces, como ya sabemos que solo lleva un registro como resultado, una columna, pues solo tenemos que poner null. Y así terminamos esta parte. Bien, aquí quiero llegar yo con mostrar null y jugar con UNoSelect en la consulta. Pareciera ser que ahorita no estamos logrando absolutamente nada, pero paso a paso, una cosa a la vez. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esta consulta en la web? Imagínense que tenemos esto, ponemos el ID 1, que es lo que la aplicación espera, pero nosotros abusamos de esto para poner un UNoSelect null. Con los comentarios, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer eso nosotros mostramos el UNoSelect null? O sea, null puede ser null así o mayúsculas, es indiferente. Lo vamos a sacar así, los comentarios. Pero en vez de poner un ID existente, de un usuario existente, de un registro existente en la base de datos, no solamente puede ser usuario, puede ser cualquier consulta, cualquier registro de cualquier tabla. En vez de ser el 1 de Chris, el 2 de Omar o el 3 de Ángel, ¿qué pasa si nosotros ponemos el 10? No nos muestra nada. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un null. Si en vez de, por ejemplo, el 10
dejamos el 10, que es uno que no puede existir. Puede ser el 1000, puede ser el 20.000, porque sabemos que ese ID no existe. Entonces nosotros tenemos, el segundo paso es identificar cuál es el registro de un usuario que no existe. Pongamos el 200, porque el 200 lo dejamos. Union select 1. Bueno, el punto se me fue, 1. En vez de un null, pusimos un 1. Y aquí viene la magia, porque es lo que si estuviéramos haciendo esto. Pues aquí nos muestra el decrease y 1. Si hacemos el nulo, pues es el nulo, es el que no nos estaba representando en pantalla porque es un nulo. Entonces, ¿cómo representarías un nulo? En vez de poner el ID 1 de Chris, o el 2 de Omar, o el número 3 de Ángel, ¿qué tal si me muestras el ID 1080? No existe, entonces solo muestra el nulo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de hacer un union select, me muestras la base de datos actual? Por ejemplo, database. Y aquí viene la magia, porque aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, yo me estoy comiendo la terminal simplemente por hacerlo más cómodo, más visible, o sea, didácticamente. Pero en realidad todo lo que estamos haciendo aquí se puede trasladar acá. Hacemos un union select database. Aquí sí tenemos que poner los espacios así. Y nos muestra el nombre de la base de datos. Eso es información sensible, lo cual nosotros, cualquier usuario, el hacker no debe tener acceso. Entonces, ¿qué pasa si en vez del database nosotros queremos mostrar otro tipo de información? Como por ejemplo, todas las bases de datos de ese motor de la base de datos, de ese servidor. ¿Cómo lo hacemos? En vez del database, ya no sería database, sería lo siguiente. Hacemos un clear y ponemos schema name from information schema .schema. Y esos son todas las bases de datos. Es decir, si nosotros hubiéramos creado otra base de datos, como no sé, una base de datos de un sistema ERP, de una aplicación móvil, de un sistema de gastos. Si el servidor tuviera múltiples bases de datos, con este comando que hace el schema name from information schema.schema. Entonces es literalmente lo mismo. Voy a ponerlo aquí. Recordemos que el usuario no debe existir. Esto lo voy a explicar con más claridad más adelante, pero recordemos que SQL funciona con condiciones booleanas. Así que bueno, si no es una o es otra, o tiene que cumplirse lo demás. Aquí estamos jugando con Union Select. Muy bien. Union Select, Information Schema. No, Schema Name. Sí, Schema Name. From Information Schema. Schemata. Y aquí sí llevan los comentarios. Pues bueno, aquí nos muestra el Information Schema, no muestra el YouTube. A ver. ¿Cuál es el problema de plasmarlo en el navegador? El problema es que a veces tenemos que jugar con más funciones de agrupación o de agregación de SQL para que nos muestre correctamente. Aquí vemos que solo nos muestra el Information Schema y el Information Schema no es una base de datos que nosotros hayamos creado, es más, es que es una base de datos. Entonces, si nosotros creamos todas, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos jugar con límites o podemos jugar con group concat. Con group concat es la función que literalmente agrupa los valores en una sola columna. Entonces, en vez que nos muestre información esquema, que es YouTube, usuarios, productos, nos muestra información esquema, que es YouTube, productos, en una sola columna, y así los agrupa y para el navegador sea mucho más fácil. Entonces hacemos un union select group concat information schema. Eso es lo que me refería. Entonces, si hacemos el 200, ahora sí nos muestra todas las bases de datos
así listaremos todas las bases de datos que nosotros habíamos creado, bueno, que el programador haya creado, así. Y entonces esto lo hace bastante interesante en realidad. Podemos jugar con límites también. Podemos jugar con límites en vez de que nos muestre, o sea, mostrar, por ejemplo, así. Mejor me callo y lo muestro. Mid 0, 1 y nos muestran esto. Hacemos el 2, nos muestra los 2. Si mostramos los 3, pues no mostrará más porque literalmente no hay nada más. Pero la idea, y es el punto que yo quiero llegar, es que los hackers siempre encuentran el camino al que ellos quieren llegar utilizando la programación, utilizando SQL, utilizando lo que sea en sus funciones nativas, ya sea con límites, como lo estamos mostrando ahorita, ya sea con funciones de agrupación, como el group concat, en el navegador no lo mostraba. Entonces uno puede pensar, entonces no es posible, pero en realidad sí es posible. Hay distintas formas de llegar a un mismo resultado, pero al momento de programarlo no pensamos en eso. Pues aquí ya podemos listar todas las bases de datos, si tuvieras más, pues aquí se mostrarían. Es aquí como se están mostrando en esta consulta. Acá, muy bien. Entonces ya vamos a tener la idea de cómo va funcionando las inyecciones de SQL. Hemos llegado a un paso muy importante del video y la inyecciones SQL, porque ahora vamos a ver tablas, vamos a ver columnas, vamos a ver qué valores hay en dichas columnas. Entonces ya se pone muy interesante. Entonces vamos a usar lo mismo, lo de select users, username from users, aprovechándonos de la comilla y del union select para aplicar otra consulta mostrando un ID de un usuario de un registro inexistente y a partir de ahí descubrir lo siguiente. Hacemos un clear, nos agarramos de esta consulta por ejemplo y hacemos el select username from user, where ID es un usuario inexistente, y el union select para aplicar lo siguiente. Hacemos un union select table name, esto es nativo y propio de SQL, no cae pues simplemente SQL puro, no estamos tocando nada que no sea fuera del rango de SQL, nada más, no estamos abusando de algo, metiendo un script malicioso, no, como se dan cuenta estamos tocando puro SQL nativo. Así que bueno, hacemos un union select table name from information schema, lo mismo, information schema .tables where table schema sea ¿cuál? Chris YouTube. Perdón, sea Chris YouTube. Vaya, 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 vaya. Y esto lo podemos representar aquí también. Es decir, si nos vamos aquí, ponemos el usuario 200, eliminamos todo esto y hacemos, y sería select un table name, o sea, las tablas de la dicha base de datos. Y nos va a mostrar lo siguiente: from information schema .tables where table schema sea Chris YouTube, que es el nombre de la base de datos que nosotros acabamos de descubrir, y nos mostraría users. Aquí nos muestra Chris, nos muestra username, pero en realidad nosotros podemos ignorar esto en la terminal al menos. Aquí nos mostraría la información que para nosotros es valiosa. Recordemos que si poníamos el null no nos mostraba nada y el ID del usuario existía, el registro de ese usuario existía. Pero si ponemos uno que no existía, como en este caso, nos muestra lo restante, que es el nombre de dicha tabla, que es users, que es la que nos creamos anteriormente. Ahora quiero ver qué columnas tiene esta tabla, quiero ver cómo está construida esta tabla. Entonces nos vamos para acá, hacemos un select username, entonces ya no sería table name, ahora sería un column name from information schema.columns where table schema sea Chris YouTube. Muy bien, fascinante. Como les digo, no estamos tocando nada raro, no estamos tocando scripts maliciosos,
código bajado de GitHub, no estamos haciendo nada más que puro SQL nativo, nada más. Entonces nosotros con esta consulta de SQL nosotros ya podemos determinar qué columnas hay en esta tabla. Muy bien, ya sabemos, ya identificamos la base de datos, identificamos el nombre de la tabla. Ahora queremos identificar qué columnas hay en esa tabla. Pues va, lo hacemos. 200 union select column name from information schema columns where table schema say what Chris YouTube. Listo. Listo, ya comparamos y vimos que es exactamente lo que pusimos aquí, lo pusimos en el navegador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que nos muestra el ID, como anteriormente solo nos mostraba el information schema. Y tenemos, como les digo, jugar con dos cosas, con límites o con la agrupación con group concat. Entonces, lo ponemos aquí, es el group concat. Y podrán decir que qué feo se ve aquí en el navegador. Digo, pues sí, en el navegador, en la URL, pero pues es como si nosotros estuviéramos haciendo el group concat aquí. Group concat aquí. Así, en una sola columna, en un solo registro, nos muestra directamente el ID, el username y el password. Tenemos ID, username y password. Listo, tenemos ya base de datos. Tenemos todas las bases de datos. Tenemos el nombre de la tabla, qué columnas tiene esa tabla. Y ahora queremos ver qué valores podemos extraer de esa tabla. Muy bien, el siguiente paso es ese. Una vez que ya tenemos el nombre de las tablas y de las columnas, es mucho más fácil extraer información. Ya no tenemos que acudir a los esquemas propios de SQL. Así que nos vamos a esta gran consulta, como podemos ver. Y en vez del Union Select con todo eso, pues podemos seguir jugando con el Group Concat. De hecho, ya no lo vamos a quitar en nuestras consultas porque es muy importante. Vemos que en el navegador a veces no lo interpreta. Hacemos un username from users, puro SQL, y vemos que nos muestra en un solo lugar. Eso es como si lo viéramos aquí en el navegador. Podemos dirigirnos al navegador y mostrar el Union Select. El username from users y ya vemos que es Omar ya. Esto imagínense que no estoy accediendo a la terminal y que todo esto lo estamos obteniendo desde la URL del navegador de la aplicación. Imagínense que en vez de este localhost sea un sitio con HTTPS y con puro SQL estamos obteniendo toda la información de dicha base de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué hace falta? Nosotros podemos también mostrar las contraseñas, porque vemos que tiene contraseñas y son estas. Muy bien, eso es todo lo que queríamos, ¿no? En otras gestores base de datos o apoyarnos o asegurarnos de que esto funcione, también sería ideal indicar el nombre de la base de datos, youtube.users. ¿Por qué? Porque a veces, como nosotros hicimos en Maria Database, que especificamos el nombre de la base de datos, muy probablemente un servidor no esté usando esta, esté usando otra y demás. Entonces, para asegurarnos que esto funcione correctamente, siempre hay que indicar pues la base de datos. Así. Así, ¿no? Así. 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 Entonces lo que hicimos aquí, ¿ok? Siempre hay forma de asegurarnos de que esto funcione. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos también en un solo lugar, en vez de solo primero el usuario y luego la contraseña, también podemos de una vez poner el usuario así y la contraseña, password. ¿Esto qué significa? Esto literalmente es para separar, no es para otra cosa. Es como si yo hiciera esto, username, ponemos esto y el password, así, y nos muestra usuario y contraseña de cada usuario. Usuario y contraseña de cada registro. Hacemos aquí lo mismo, ya vemos que funciona exactamente igual. Entonces ya podemos jugar, siempre jugando con Group Concat, siempre, nunca quitando. Siguiente paso,
ver que jugar con comillas dobles o comillas simples es un problema. Es un problemón sobre todo en la URL del navegador, en la aplicación, por lo cual nos debe dar problemas. Es muy recomendable, en vez de poner los dos puntos, usar hexadecimal. Hexadecimal. Y eso es mucho más fácil porque en vez de que sean comillas dobles o comillas simples, lo cual no recomiendo al momento de hacer inyecciones SQL, pues poner código hexadecimal. ¿Y cómo? Pues abrimos otra terminal, abrimos el manual de ASCII, el manual propio de Linux, y nos muestra el código hexadecimal para cada carácter. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, a los dos puntos, aquí está, veremos que son 3A, es el 3A. Pero el código hexadecimal siempre funciona el 0x y 3A, así funcionaría. Entonces nos vamos acá y en vez de poner comillas dobles y comillas simples, ponemos 0x, 3A. Funciona exactamente igual, es el mismo resultado. Pero es importante saber que los hackers siempre encuentran la forma de desviar estas sanitizaciones, que nosotros podemos inyectar en nuestro código. Entonces, de esa forma nos escapamos de estas validaciones de seguridad y el resultado, aunque sigue siendo el mismo, nos aseguramos de llegar a donde nosotros queremos. Muy bien, ya llegamos a un punto muy importante. Empezamos con el segundo tipo de ataque SQL, inyección, que es el basado en condiciones booleanas, sí o no. Y ya empezamos con el scripting en Python. Para eso vamos a modificar nuestro script PHP, que es de la conexión de la base de datos, y vamos a hacer las siguientes modificaciones. Primero que nada, eliminamos que nos muestre los errores por pantalla, las 3 líneas de código que les explicaba al inicio, porque ya no vamos a tener, nos lo vamos a poner más complicado, que es quitar esos errores, o vamos a usar el mismo tipo de conexión y aplicamos una línea de código para la sanitización. Usamos MySQLi Realscape String para que se detecte si usamos comillas simples, comillas dobles, y no sea más complicado usar ese tipo de inyecciones como las que usábamos anteriormente. Entonces ya queda descartada. El ID, pues ahora nos lo ponemos más fácil porque ahora ya no tenemos que poner la comilla para hacer la consulta. Quitamos eso, es un cambio de nuestro código, ya no se hace con las dos comillas, ya no tenemos que escapar, literalmente. Es como si es como si usáramos un select from users where ID sea 1 y nos muestra ya no tenemos que hacer el escape y usar el union select database, así, perdonen. Entonces ya no tenemos que aplicar la comilla simple, nos lo vamos a dejar en este lado, en este aspecto más sencillo. La respuesta la obtiene con el MySQL Fetch Array, como siempre, pero hay algo muy importante. Algo muy importante, y es cómo funcionan los errores basados en estados booleanos, ¿sí o no? Y es que nosotros ya no vamos a estar jugando con errores, sino que vamos a estar jugando con códigos de estado. Y esta es la clave. Se juega con errores, código de estado y tiempo. Muy bien. Entonces, si el código de estado es un 404 not found o un 500 internal server error o es un 200 ok, entonces efectivamente tenemos la respuesta que nosotros queremos. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? Si nosotros ponemos un select username from users where ID sea 1 y aplicamos un sleep, una función sleep de 3 segundos, por ejemplo, vemos que se ejecuta correctamente ese sleep. Pero ¿qué pasa si indicamos un usuario que no existe, el registro de un usuario que no existe? No pasa nada, no se ejecuta mi sleep, como vemos, pero yo quiero que se ejecute. Pues bueno, indicamos el ID de un usuario si existe. Es lo que les comentaba anteriormente.
eh, aquí se está basando en condiciones booleanas. No tiene nada que ver con jugar con código de estado y las condiciones booleanas. Esto es más propio de SQL nativo, entonces lo separemos. Aquí juega con el ID, si esto se cumple, entonces si esto se cumple, pues ya no tiene que ejecutar la otra parte. Perdón, si eso se cumple, sí ejecuta la otra parte. El ID se hace la consulta del usuario con el ID 1, entonces posteriormente a ello hace el sleep. Si el ID del usuario no existe, pero recuerden, puede ser el registro de cualquier tabla, de cualquier base de datos. Si no existe, entonces ya no, por temas de rendimiento en el motor de la base de datos, ya no ejecuta la siguiente parte de la consulta. Entonces, de esta forma podemos nosotros determinar si es efectivamente vulnerable a la base de datos. Ya se tarda 3 segundos y lo podemos dejar hasta 10 segundos. Pero bueno, el tema de sleep lo vamos a ver en el siguiente tipo de inyecciones de SQL. Muy bien. Entonces, ya teniendo la consulta, ya sabiendo cómo nosotros podemos identificar si es vulnerable o no a inyecciones SQL sin nosotros tener el acceso a la base de datos ni ver errores. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un union select, es un union select, no, es un unsleep, perdón, unsleep. Los comentarios, recuerden, 5, no pasa absolutamente nada. Pero si nosotros le ponemos el ID de Omar, no pasa absolutamente nada tampoco. Porque, es verdad, recordemos que en el script, recordemos que en este script pues ya no necesitamos poner la comilla, entonces por eso nos da el error. Ya hemos quitado eso, entonces ya simplemente usamos el unsleep 5. Hacemos los comentarios y miren, está cargando, está tardando. Aquí está tardando. Después de 5 segundos no nos muestra absolutamente nada. Pero es porque el usuario sí existe, recuerden, aquí está tardando. Tarda los 5 segundos, entonces de esa forma los hackers determinan si realmente es vulnerable a la base de datos. Si ponemos un 10, ya de una nos muestra el error de 1. Muy bien, ¿qué pasa entonces? Vamos a abrir nuestras dos terminales, vamos a abrir otra, esta la vamos a poner abajo y nos vamos a ir aquí a nuestro directorio donde tenemos montado el laboratorio y vamos a jugar con curl -s -i indicando el código de estado, bueno, la operación -xget, perdón. El parámetro es de silent, x es para indicar el código de estado. HTTP, bueno, de hecho, no hace falta copiarlo. Localhost 8080, my products, a ver, myproducts.php. Voy a copiar esto porque ya no me acuerdo, así que muy bien, tenemos esto y el 10. ¿Qué pasa? Vamos a meterlo aquí en comillas simples. Tenemos esto, vamos a poner el parámetro i para que nos indique el código de estado y nos dice 404 not found. 404 not found. ¿Por qué? Si nosotros indicamos el usuario 3 de Ángel, nos dice 200 ok. Es aquí donde nosotros vamos a estar jugando con códigos de estado y no tenemos respuesta visible en el navegador. Recuerden, aquí no nos muestra nada, no nos sirve de absolutamente nada, sino podemos ver logs, errores del motor de la base de datos. Si ponemos el ID de un usuario que sí existe, nos muestra 200 ok. Si ponemos el ID de un usuario que no existe, que sea evidente, bueno, que nosotros como hackers sabemos que no existe, pues nos muestra un código de estado 404 not found. Y con eso es con lo que vamos a jugar con el siguiente tipo de inyección SQL, que es el Boolean Based SQL Injection. Muy bien, ya estamos en el siguiente tipo, que es el segundo, y vamos a ver algo muy ingenioso. Me encuentro aquí en el motor de la base de datos para que posteriormente lo implementemos en un script. Recuerden que ya irse al navegador a este punto ya no tiene mucho sentido, ya no tenemos errores, ya no tenemos información que nosotros podamos visualizar de este punto, así que ya a partir de este punto vamos a empezar a
a ejecutarlo todo desde el terminal. Aquí, con fines didácticos, luego nos escapamos de la motor para estar en mi propio servidor, en mi propia computadora, ni en el servidor. Muy bien, imagínense que hagamos un select username from users where id sea 1 y nos muestra Chris, lo cual nosotros ya hemos hecho anteriormente. Es una consulta muy básica, pero nosotros vamos a ejecutar otra función nativa de SQL. ¿Cuál? Substring. Substring lo que hace es que recibe tres parámetros. Primero es la cadena en la que vamos a realizar operaciones. El siguiente, miren, es que se los muestro. Chris, como pueden ver, es el primer carácter del usuario con el que tiene el ID 1. La H es el segundo carácter del usuario con el ID 1. Y así podemos irnos. Chris 4 va a ser la R, no, la I 4 y así. Como estamos viendo, el segundo parámetro se refiere a mostrarnos carácter por carácter la cadena resultante, esta sentencia SQL, mostrándonos carácter por carácter qué es lo que está haciendo, cómo lo va separando. Ese es el substring. De hecho, podríamos substr, podríamos reducir esta operación con substr. Ok. Y el último parámetro a que se refiere, la cantidad junta de caracteres que va a ir almacenando. Por ejemplo, si hacemos un 2, nos muestra SH. Si nos muestra un 3, es un CHR. Y entonces nos va agrupando, ¿no? Entonces, pero este tercer parámetro no lo vamos a utilizar. En este caso no lo vamos a utilizar. El que vamos a utilizar es el segundo, porque nos interesa ir viendo carácter por carácter cómo va funcionando. Muy bien. Entonces, si nosotros aquí ponemos unos paréntesis y se estarán preguntando por qué. Si yo hago un select, el resultado es exactamente el mismo. O sea, el resultado es exactamente el mismo, no cambian absolutamente nada. Y se preguntarán por qué lo haces entonces. Porque el resultado de todo esto me devuelve una cadena. Y yo quiero averiguar de qué es exactamente. ¿Qué es lo que me devuelve? Entonces, es así como es, así es. La consulta original es esta, pero si yo meto un substring y a eso le hago un select, me devuelve un solo valor, como estamos viendo. Estamos viendo el substring de esta forma y aquí. ¿Esto por qué? Porque yo lo quiero comparar con esto. Aquí vienen las condiciones. Recuerden que la primera cadena, el primer carácter del usuario con el que estamos jugando es C de Chris, del usuario. Si hubiera sido Pepito, hubiera sido la P. Si hubiera sido Ana, hubiera sido la A. Pero en este caso es la C. Por eso lo estoy comparando con C. Por eso es que yo lo metí en un select al substring. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo aquí la H o la X? Me da un 0. ¿Por qué no es igual? Porque está haciendo operaciones, está haciendo condicionales, está jugando con estados booleanos. Es una Q, me devuelve un 0. Si es una Y, me devuelve un 0. Hasta que realmente sean iguales, me da devolver un 1. Y esas son las condiciones con las que nosotros vamos a estar jugando. Pero no ha terminado, aquí no ha terminado esto, porque como recuerden, como yo les estuve diciendo, tenemos que evitar el uso de comillas simples. Entonces hacemos un MAN-ASCII y en vez de la C vamos a buscar no el hexadecimal, en este caso no vamos a estar jugando con hexadecimal, sino sea 0x, por ejemplo aquí está. 0x63, no vamos a jugar con hexadecimal, vamos a jugar con decimal, que es el que está aquí. Estoy usando el manual que proporciona Linux, pero pueden usarle el del navegador o el que sea. Y vamos a usar decimal. Entonces, en vez de que sea la C aquí en comillas, como lo estamos proporcionando aquí,
mejor vamos a usar su valor en decimal. Y lo tengo aquí. Entonces en la C el valor decimal es 99. ¿Qué pasa si en vez de poner la C ponemos un 99? Me da un 0. Me da un 0 porque me equivoqué, debería dar un 1. Vamos a revisarlo de forma más minuciosa y es... Muy bien, no, sí, estoy bien. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos convertir esto a ASCII. Esto lo tenemos que convertir a ASCII. Y me da 0. Me da 0 porque lo que está comparando ahorita es una C, perdón. Es una C así, con 99. Por eso me da 0. Es falso. El carácter C no es lo mismo que el 99. Entonces, ¿cómo convertimos? Ustedes estarán preguntando, entonces, ¿por qué no dejas como estaba inicialmente C es igual a C y eso va a devolver un 1? Es true, es verdadero. Pero repito, es muy importante evitar cadenas, caracteres, comillas simples y comillas dobles. Esto es vital. Entonces, si ya convertimos esto, si ya sabemos que la C en decimal, su valor directo es 99, entonces también debemos convertir esto en 99. ¿Cómo lo hacemos en nuestra consulta? Pues usamos ASCII. Usamos ASCII aquí. Aquí podemos usar ASCII. Aquí podemos usar ASCII así. Que es como el manual que estamos nosotros revisando. Aquí. Sería más bien aquí. Hacemos un select general que engloba todo. Metemos el select que engloba la cadena. Y al final el ASCII. El ASCII que engloba solamente esta parte. Como podemos ver aquí. Aquí. El ASCII al final convierte el substring del username. El username en la posición 1 con solo un carácter a devolver es la C. Bueno, conviérteme esa C en su valor directamente decimal. Va del usuario con el ID 1. Y al final esto hazle un tele que al final devolverá el valor y lo está comparando. Entonces ahora sí es un 1 porque está comparando el 99 con el 99. Quizá pueda sonar un dolor de cabeza, que estamos tocando muchos temas, pero es así como se hace en el segundo tipo de inyecciones SQL. Entonces ya podemos trasladar esto con CURL. Si nos vamos aquí a nuestra terminal, haremos lo siguiente: cerramos el manual y nos vamos para acá. Usamos esta operación y ejecutamos lo siguiente. Ponemos el parámetro G, que es para poner la información de data URL encode. O sea, vamos a poner una variable ID, que al final esto es como si lo estuviera poniendo directamente aquí. Ok. Y no muestra nada porque necesitamos indicar el código de estado. Ok. Eso es como lo teníamos originalmente, es lo que ya explicamos. Si el ID no existe, nos mostrará un 404. Si el ID existe, nos mostrará un... Ok, estamos haciendo un curl nada más. El data URL encode es para especificar el parámetro aquí por separado, o sea, es decir, la URL y la variable, el query param que vamos a estar especificando. Ok, pero aquí yo quiero poner una condición, literalmente. Poner el parámetro "-g", el data URL encode, especificar el ID y poner, por ejemplo, cuando no exista el usuario, poner un OR 1 es igual a 1. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande y lo ejecutamos otra vez. Esta es la URL del navegador. Como les digo, esta es la URL de la aplicación en la que vamos a estar hackeando. Simplemente es el 8080 y al archivo al que es vulnerable. Muy bien. Entonces aplicamos el data URL encode para meter la URL especificando el ID del usuario, el cual no existe,
Y aparte estamos haciendo una condición. Si esto no existe, lo cual es verdadero porque no existe, pues entonces ejecútame un 1 es igual a 1. Y esto ya nos da un código de error 404 porque el usuario con identificador no existe. Y si no existe, tiene que devolver un 404. Así lo hemos programado. Así está, así es como nosotros definimos en el script PHP. Pero imagínense esto. Quitamos esto y esta es una condición. Ahora sí, véase que esto se cambia bastante porque a pesar de que el ID del usuario 9 no existe, nos está volviendo un 200, ok, porque si eso no existe, que al final sea exista o no, nos va a devolver un 200, ok. Pero si no existe, lo que es lo que vamos a dejar al final, el ID con el usuario 9, que no existe en nuestra base de datos, bueno, ejecútame esto. Es una condición booleana, es el if, and o el or. Bueno, es el and y el or de que, bueno, si el i es, las dos condiciones tienen que cumplirse. El or es, bueno, si esto no es verdad, no pasa nada, déjalo por ahí. Esto sí, ejecútamelo. Y como 1 siempre va a ser igual a 1, es verdadero, esto funciona. Entonces nos devuelve un código de estado 200, ok, a pesar de que el ID del usuario no exista. Estamos evadiendo un tema de seguridad y esto es importantísimo porque aquí ya podemos aprovecharnos de poner, en vez de esta condición, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos poner aquí? Ya podemos poner esta condición. El 99 es igual a 99. ¿El 99 es igual a 99? Sí. ¿El 1 es igual a 1? Sí. Entonces, en vez de 99 es igual a 99, ponemos esto. Estamos jugando con condiciones, jugando carácter por carácter. Y es este curl que al final nosotros vamos a usar para aplicar nuestro script Python, que es el siguiente paso. Muy bien, tenemos esto. Tenemos nuestro curl que hace la petición. Posteriormente hace el data URL encode, hace el ID 9 y bueno, como ya expliqué, en vez del 1 igual a 1 podemos poner el 99, ¿no? Imagínense que copio esto, que es lo que habíamos explicado. Es poner el ASCII para comparar el primer carácter, convertirlo a decimal y luego compararlo con un número. Y en vez de esto lo ponemos acá. En vez del 1 igual a 1 ponemos esto. Así. Y nos devuelve el 200, ok. Muy bien. Muy bien. Este parámetro "-i" es para que nos devuelva el código de estado. Muy bien. Aquí nos estaría mostrando literalmente la información que nos muestra el navegador. Pero no queremos esto, realmente no nos interesa. Nos interesa solo el código de estado. Y ya. Por eso es el silent del parámetro curl. Aquí está la magia de las inyecciones SQL y aquí viene lo fascinante, lo cual a mí me parece fascinante, es que estamos jugando con condiciones. Primero nos desviamos de un tema de seguridad que empezó de esta forma y miren cómo terminó, haciendo la consulta SQL de esta forma. Y ahora sí, ya podemos crear nuestro script en Python, tomando toda esta consulta tan enorme y ir viendo, no nosotros nos vamos a ir carácter por carácter de cada usuario, de cada contraseña, de cada tabla, programarlo para que automáticamente en un ciclo core vaya descubriendo paso por paso cuáles son las credenciales de dicha base de datos. Así que bueno, este es cuando nosotros estamos a ciegas, solo jugamos con condiciones, con estados booleanos y vamos con el script Python. A este punto recomendaría, si están aplicando lo mismo que yo, pues sería instalar un entorno virtual en Python porque vamos a instalar algunas cosillas y yo creé justamente el Docker Compose para que ustedes no tengan que instalar o montarse un servidor, ocupar sus puertos por si ya los tienen ocupados y ya con el port forwarding pues desacoplar esa responsabilidad. Entonces vamos a instalar Bountools, que es para que nuestro script sea mucho más bonito simplemente. Así que bueno, con V en mi directorio pues creamos la carpeta BNB, entonces con BNB source
Airbnb Fish. De esa forma ya tengo activado mi entorno virtual. Muy bien, el comando que utilicé luego de crear el entorno pues es con vlookup install.tools. Quizá tarde un poco, esto es lo como lo digo, ya lo verán en el script, quizá algunos ya lo conozcan, pero es para que nos muestre en tiempo real cómo va realizando la inyección SQL. Así que muy bien, maravilloso. Y ya estamos en nuestro directorio. Muy bien, entonces vamos a crear un script con Python. Lo voy a crear con Vim. Aquí es importante saber que estoy en mi computadora. Ya no estoy en el servidor, no estoy ni en la base de datos, en el servidor de la base de datos. Ya esto literalmente lo puede hacer cualquier persona en tu casa, desde Rusia o desde México, siempre que tenga acceso a esa base de datos. Entonces le vamos a poner sql.py, así, sqli.py. Muy bien, entonces hacemos el user bin Python 3 para que lo identifique como un módulo de Python. Así que bueno, importamos Signal, que es lo que vamos a utilizar. Signal para las señales, por ejemplo, de handler, así. Y aquí recibe dos parámetros, el sig y el frame. Estos son obligatorios, si no lo tenemos, la aplicación truena. Esos son print y hacemos dos saltos, perdón, así, saliendo. Hacemos otro salto y hacemos bueno, vamos a importar sys, import sys, perdón, es lo que copié del Docker Compose con un código estado exitoso, ¿no? 1 o 0, puede salirse con 1 o 0. Así que, por ejemplo, si ejecutamos esto, Python 3, SQLi, no pasa absolutamente nada porque tenemos que ejecutar nuestro módulo principal. Name es igual a main. Hacemos un, no sé, sleep. Bueno, tengo que importar time también. Import time. Así, time.sleep, no sé, 5 segundos. Cuando se ejecute la aplicación, entra a esta parte, se va a ejecutar los 5 segundos y ya voy a poder mostrar esta funcionalidad. Ejecutamos el código, queda 5 segundos esperando y si doy un control C, pues me dice que ha sido erróneo. Muy bien. Así, por ejemplo, si yo amo una función, no sé, SQLi, y aquí llamo la función, debería funcionar. Bin SQLi, no, SQLi, llamo esta función, ejecuto, no, bueno, no está funcionando. Vamos a revisar qué es lo que está pasando completamente. Nosotros tenemos que definir con signal, por eso lo importé. Signal.signal, signal.sigin, y esto es para registrar las operaciones que se hagan con el teclado, lo que haga el usuario. Por ejemplo, especificamos nuestra función depHandler, le pasamos nuestra función depHandler cuando detecte el control C, que en este caso es el control C, ejecuta esto y bueno, el flujo es que entra esta función, ejecuta el sleep, va a tardar 5 segundos y como ya tenemos definido nuestro control C, que aquí lo voy a especificar, cuando haga el control más C, ejecuta esta línea de código, le pasamos esto, el tipo de señal es el sigin, pues el control C, ejecutamos ahora sí, tarda 5 segundos y tenemos un código de estado 1, o sea, erróneo. Si queremos que sea un 0, pues le ponemos aquí y se ejecuta correctamente y no nos marca error en nuestro terminal. Pero bueno, lo ideal es que sí sea un 1. Muy bien.
Muy bien, va quedando muy bien. Esto es simplemente como scripting en Python. No hace falta nada más. Y vamos a importar strings. Vamos a importar strings. Y vamos a definir main URL. ¿Cuál es main URL? Pues la URL con la que hemos estado trabajando, localhost 8080 my products. Esta es la que nunca va a cambiar. Como lo ejecutamos en nuestros curls, nunca cambia. Lo que cambia ya es con el parámetro -g menos data URL encode, pero bueno. Y characters, podemos definir esto va fuera de la función. Vamos a definir una variable donde tenga todos los caracteres, y esto lo podemos obtener desde characters, desde strings, string.printable. ¿Esto qué significa? Va a obtener de esta librería string printable, nos va a mostrar únicamente los strings, bueno, los caracteres que sean imprimibles. No nos va a mostrar caracteres completamente extraños como el control C o así. Muy bien, entonces guardo aquí. Y solo nos va a mostrar letras, números, símbolos, nada extraño, alguna combinatoria como cuando hacemos control C en la terminal y va a ser. Muy bien, muy bien. Ya tenemos lo necesario, ya podemos empezar con el código, el scripting en Python. Así que vamos allá. Definimos una variable p1 que con log va a hacer. Con esto lo importamos con from Pound Tools, importamos todo literalmente. O sea, esto no es lo mejor, pero importamos todo. Podemos importar solo log, pero bueno. Hacemos un progress. Esto nos va a aparecer en el inicio del script, cuando estamos iniciando el script. Hacemos un fuerza bruta o iniciando fuerza bruta, o sea, iniciando ataque de fuerza bruta. Aquí solo simplemente el título, así que ponemos fuerza bruta que va a tener unos status y ponemos iniciando ataque de fuerza bruta. Muy bien, es lo que hacemos. Ponemos un time.sleep para que se vea mejor, que tengamos tiempo, el usuario tenga tiempo de leerlo, y ya tenemos estas variables definidas. Hacemos otro log.progress con el título. Este es el título y ponemos variables extraídas aquí. Y el P2, bueno, el P2 sí es el que vamos a estar actualizando cuando vayamos recopilando carácter por carácter, cómo vamos recopilando estas cadenas, esta información sensible con SQL. Así que bueno, vamos a definir una variable extracted.info y la ponemos así, porque esa es la variable que va a contener la información sensible. Muy bien. Vamos a definir dos fors, y aquí es algo complicado de explicar, pero espero que lo haga bien. El primero es para las posiciones. Se va a entender mejor con el código, pero el otro es para los caracteres. Recuerden que en el substring, recuerden la función substring o substr, esperaba 3 parámetros. El primero era la cadena. El segundo era qué posición de la cadena queríamos extraer, qué carácter. Y el tercero es la cantidad de carácter. Muy bien, entonces el primer for es específicamente para el segundo parámetro, es ver la cadena. Por ejemplo, el for del 1 al 10 va a ir 1, 2, 3 de la palabra. Entonces, y el segundo for es para ver los números, ¿no? Por ejemplo, el 99 es igual a 99. Al final recuerden que ese substring del que hablaba anteriormente se convertía en un número decimal. Bueno, ¿con qué lo comparaba? Con otro número. Entonces, ese otro número, ¿de dónde lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a recorrer? Pues ese es el segundo. Nada más, eso es todo lo que quería decir. Entonces hacemos un for position in range. ¿Y de qué rango? ¿Qué rango lo podemos definir? Empezando desde 1. O sea, eso ya está. Y del 150 puede ser desde el 300, pero pues bueno, vamos a empezar desde
desde 150, no creamos que tenga tan larga, ¿no? For character in range 33 hasta el 126. ¿Esto por qué? Vamos a explicar un paso. ¿Y por qué? Vamos a salir de aquí, un mana ASCII, y si nos vamos para acá, en decimales veremos que esto es start of text, end of transmission. Realmente dudamos que esto se encuentre en una contraseña. Realmente no sé si esto sea posible. Realmente aún desconozco esto. Esto es para pues, los tabs, saltos de línea, el carriage también, el carriage. Entonces ¿de dónde empezamos? Desde el 33. El space, aquí está el space, el escape. Bueno, estos son caracteres que representan más el teclado que no tenemos en las computadoras. Pero esto realmente no se va a representar en una contraseña. O sea, no imaginemos que eso se encuentre en una contraseña. Realmente no. Puede que sí sea posible, ¿no? Porque al final se puede representar en hexadecimal y decimal. Pero lo importante es empezar desde el 33, porque a partir del 33 es donde vemos caracteres que nosotros podemos escribir en contraseñas. 33 hasta el 100, bueno, el DIL no. Entonces podría ser hasta como para acá, por ejemplo, el 176, perdón. Y vemos que aquí lo podemos definir hasta el 126. Vamos aquí, 126. En decimal. Perdón, aquí está 126. Dije 176, no es el 176. Ese es en otro sistema que no nos interesa ahorita. Es en hexadecimal tampoco. En decimal. Aquí está, 127. 127 no lo contemplamos porque es el delete de nuestro teclado, de igual forma. Entonces llegamos del 33 y al 126, que es el rango de caracteres legibles que nosotros podemos poner en la base de datos. Muy bien. Entonces vamos a poner nuestra SQL URL. En SQL Injection URL, donde va a ser el main URL más que tenemos aquí, pues lo que habíamos definido anteriormente. No sé si lo tenía por acá. Sí, aquí está. Aquí está. Vamos a copiar todo esto desde aquí. Vamos a poner bien, venimos por acá, vamos a eliminar todo esto y lo copiamos. Muy bien. En vez de poner el ID 9, bueno, esto es fijo. De hecho, podemos poner el 1080 o el 10.000 o cualquier número mientras eso no exista. O bueno, aunque exista, vemos que eso funciona. Hay que tener cuidado aquí, mucho cuidado. Porque, bueno, aquí vamos a poner el signo de interrogación. Porque concatena esta URL, le pone el signo de interrogación y luego toda esta cadena. Muy bien. Entonces ponemos esto y le ponemos position y character. De esa forma Python se encarga de poner la variable position y character del bucle for en estas posiciones. Estas que son... perdón. El 9 no va a ser el 9. Va a ser el digit, que va a ser el character, y aquí tampoco, digit. Les va a reemplazar el número, del 1 al 150, va a ir recorriendo esto, y luego va a ir recorriendo el carácter. Muy bien, va a ir recorriendo esto, para que en vez de que sea siempre la C y la C, va a ir C, y va a comparar con las variables, que al final se van a convertir en decimales. 99 es igual a 99, entonces vamos a verificar esto. ¿Y cómo lo verificamos? ¿Cómo lo verificamos? Con los códigos de estado. Los códigos de estado que yo había mencionado al inicio de esta segunda parte de las inyecciones de SQL. Entonces, bueno, hacemos un R, vamos a importar request de nuestro script, que creo que no lo había importado. Import request. Aquí está. Entonces, la variable request es muy simple, literalmente usamos request.get, indicamos el método HTTP, en este caso es get, y le indicamos el SQLI URL. Perdón, SQLI URL, ahí ya está. Lo bueno de la librería request de Python es de que
creo que recuerdas tenemos que importarlo, digo, descargarlo, pero bueno, si nos da error lo descargamos. Y lo bueno de esta librería de request de Python es de que nos indica el código de estado, entonces simplemente hacemos el if r, o sea, de la variable r, punto status code es igual a 200. Si esto es, el código de estado de esta consulta, bueno, no sería consulta, esta petición web nos da 200, como la habíamos ejecutado, pues, aquí. De esta forma, si 99 es igual a 99, o sea, si C es igual a C, pues entonces nos va a dar un 200, un código de estado 200, ok. ¿Y qué hacemos? En este caso vamos a añadir extracted info, o sea, la variable que definimos que dijimos que entonces vamos a almacenar la cadena, la contraseña, lo que sea, con el carácter, ¿no? Esto es para definir un carácter, nada más, y ponemos carácter. Recordemos que el carácter es el del string printable, del ASCII que vimos anteriormente, caracteres legibles por el humano, y lo voy almacenando. Lo voy almacenando porque va a ir recorriendo C, va a ir recorriendo H, va a ir recorriendo I, o no sé, va recorriendo va almacenando los strings, los caracteres que vayan haciendo match para ir identificando la cadena que nosotros queremos obtener al final. ¿Qué pasa? Tenemos que actualizar el P2, el status, para que nos vaya mostrando la cadena que vayamos extrayendo, extracted info. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos que hacer un break. ¿Por qué hacemos un break en este punto? Porque si ya descubrió con qué cadena matchea, si ya descubrimos cuál es realmente, con cuál nos devuelve el código de estado 200, ok. Porque, por ejemplo, vaya haciendo esto, 99 ahí, no, haciendo 96. Bueno, muy bien, entonces, retomando, recordamos si nosotros ponemos en la consulta original, desviamos o evadíamos el tema de seguridad con un ID de un usuario que no existía. Bueno, si no existe, está bien, no pasa nada, déjalo, pero ejecuta esto. 1 es igual a 2 y devuelve el código del estado. No es cierto, entonces me devuelve un 404 not found. Nosotros lo extrapolábamos a esta parte. La primera cadena del usuario 1, recuerden que es Chris, aquí hace el substring y lo convierte a decimal con la función ASCII. ¿Esto es igual a este número? No, devuelve el código de estado. Me devolvieron 200, ok. Pero para que funcione la consulta correctamente, tenemos que poner unos paréntesis aquí. O sea, englobar simplemente la consulta, como estaba originalmente aquí, poner la consulta y ya me devuelve 404 not found. Entonces lo que vamos a copiar en el script. Y cuando era 99 ya me devuelve el 200. Ok, muy bien. Entonces, entendí esa parte. Si ya hizo la comprobación, por ejemplo, si aquí es 96, me devuelve un 404 not found. Muy bien. Siguiente, hace el siguiente recorrido. Me da un 97, me da un 404 not found. Me da un 98, me da un 404 not found. Llega al 99 en el for, en el recorrido, llega un 200, ok, muy bien. Entonces C es igual a C, ya sé cuál es el carácter. ¿Cuál es el carácter de 99? Pues es C. Entonces ese C lo guardamos en la variable extracted info y ya no tenemos que seguir recorriendo el 100, porque ya sabemos que aunque lleguemos al infinito y más allá, pues ya descubrimos que la hace match con C. Entonces ya no quiero comparar en esa posición específica. Ya quiero recorrer con la posición número 2, que es el primer bucle for. Aquí está, porque recordemos que estamos con un bucle for anidado. Entonces ya no quiero recorrer el primero, recorro al siguiente. Entonces por eso hacemos un break. Muy bien, entonces seguimos. Aquí hacemos el break. Ya esta parte quedó solucionada. Y sería simplemente aquí poner el paréntesis que les comentaba. ¿Qué pasa?
que no, yo no quiero simplemente conocer el username. Voy a poner un group concat, poner el username y veremos si funciona. Bueno, voy a poner 99 y funciona. Voy a poner bueno, es que ya ni siquiera tengo que hacerlo aquí. Voy a ponerlo aquí y voy a ponerle el group concat, porque recordemos que el group concat pone todo en una sola columna. 0x3a, que es todo lo que es, como que está recopilando todo lo que hemos aprendido, y el password. Entonces va a ser un group concat del username y el password. Voy a poner el username, los dos puntos y el password, y el script va a identificar tanto el username como el password en un solo tiempo de ejecución, en una sola ejecución del código. Muy bien. Entonces, bueno, puede que salgan errores, es mejor que lo veamos, lo ejecutemos de una vez. Si no, pues probablemente salgan errores en los requests. Estamos descargando. Y sí, me dice normalname.tools. Según yo lo instalé aquí. Bueno, me equivoqué aquí en el script. No es pound sino es pound nada más. Pero como nosotros importamos, descargamos de pound, entonces por eso es pound, una disculpa. Y ya parece ser que podemos ejecutar. Y está iniciando. No dio ningún error desde la primera. Y efectivamente, ahí está. Variables extraídas. ¿Qué es lo que hizo? Recordemos que todo esto lo vimos paso a paso. Desde el inicio del video tratamos de explicar eso, tratamos de explicar de la forma más tranquila y amena posible. Pero estamos jugando con los códigos de estado. Ese es el principio fundamental de ese tipo de inyección de SQL. Jugar con los códigos de estado y jugar con las condiciones booleanas, y preguntando carácter por carácter, posición por posición, literalmente. Cuando bucle fuera anidado estamos haciendo estas condiciones, y con base al código de estado pues lo hacemos, ¿no? Entonces de esta forma podemos de hecho este script se puede mejorar mucho mejor, sin lugar a dudas. Lo podemos ir mejorando porque podemos ir preguntando al usuario, no, pues dime de estos usuarios cuál quieres ir obteniendo, cuál quieres ir extrayendo su información, y pues vemos, lo está obteniendo de forma tan rápido, es tan graciosa. Es evidente que va a tener las contraseñas van a ser mucho más largas, van a ser caracteres más especiales y no sé, lo que sea, pero al final son caracteres legibles por el humano. Al final son caracteres que tú te lo imaginas, y estos caracteres se pueden extraer mediante un script Python. Así que maravilloso. Acabamos con la primera fase del script, con el segundo tipo de inyección SQL. Así que nada, esto es con Omar, lo podemos hacer con Ángel, y el código Python pues es muy simple. En realidad es que es muy simple, es SQL. Y aquí podemos ver que simplemente, pues bueno, esas son las señales para cuando queramos hacer control-C, no tiene mucha lógica. Pero aquí es donde decimos el bucle anidado, y con la consulta que nosotros habíamos explicado. Así que bueno, vamos con el último tipo de inyección SQL, que es basada en el tiempo. Como les explicaba anteriormente, en el segundo tipo de ataque, una de las formas para determinar si una base de datos es vulnerable es que la inyección es mediante el tiempo. Si tardaba 5 segundos en responder con la función sleep de SQL, entonces es vulnerable. Entonces, retomando eso, hacemos un select username from users, where ID sea 1, y nos da el gris. Y si hacemos un sleep, o sea, ya no es un OR como lo aplicamos en el script, de Python. Es que si existe, entonces aplícame el sleep. Si no existe, entonces pues no ejecutes ni la segunda parte de la operación SQL que te estoy indicando. Esto, como repito, por temas de optimización. Muy bien. Entonces, extrapolando un poco de lo que hicimos anteriormente, vamos a jugar con if. Vamos a jugar con las condiciones, con condicionales dentro de una consulta SQL. ¿Cómo? Hacemos un and if substring, que al final es como substr de la database, o sea, el nombre de la base de datos,
los parámetros que ya habíamos explicado anteriormente y lo comparamos con una. Aplicamos un sleep y un 1. ¿Qué pasa? Esa es la consulta con la que vamos a trabajar el script. Ya no, para no repetir usuario y contraseña, vamos a averiguar el nombre de la base de datos con el script Python. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, nosotros estamos indicando, bueno, nosotros tenemos que poner el registro, el ID de un usuario existente. Porque como decía anteriormente, tiene que existir porque es una condición AND. O sea, ambas condiciones tienen que cumplirse. Muy bien, entonces no tarda 5 segundos en este caso. Porque bueno, voy a explicar primero la sentencia. Dame el usuario, devuelve el usuario de la tabla de usuarios, donde el usuario sea 1. Y también si esto se cumple, si existe un usuario con el ID 1, bueno, si me va a ejecutar esta parte de la consulta. Si existe un usuario con el ID 1, va, ejecútame esto. Muy bien, como el sleep, como mostramos en el sleep, va. ¿Qué es una condicional? Si el primer carácter del nombre de la base de datos convertido, bueno, no, aquí no se convierta a ASCII, pero lo vamos a hacer. Si el nombre de la base de datos, el primer carácter de la base de datos, es exactamente igual a A, va, ejecútame un sleep. Si no, es como devolver un nulo. Aquí no realiza ninguna operación. Aquí podríamos tener un sleep, aquí podemos tener otra consulta, pero el if funciona con 3 parámetros. Primero la condición, luego qué pasa si la condición es verdadera y luego qué pasa con la condición si es falsa. ¿Qué pasa? No tarda 5 segundos porque el nombre de la base de datos no empieza con A, sino que recordemos que es Chris-YouTube, no YT. Así que si ponemos E, vaya, sí que tarda 5 segundos porque esta condición se cumple. Si la condición se cumple, se ejecuta esto. Puede sonar muy complicado, pero es muy simple. Si existe un usuario con el ID 1, va, ejecútame todo esto. Y al final es una condición, que como les digo, recibe 3 parámetros. Nada más. Así que vamos a convertir esto en un ASCII, como les comentaba, y va a resolver hasta aquí, si no me equivoco. Sí, muy bien. Entonces, al final esto en la C habíamos visto que es del 99. Muy bien, es del 99. Comparamos con decimales y así evitamos el uso de las comillas simples. Muy bien, sencillo. Recuerda que estamos volviendo a lo mismo. Estamos jugando con condiciones, con decimales, evitando el uso de comillas, de strings, todo eso en la URL no le gusta. En la URL no le gusta, es mejor jugar con números. Y al final jugar con condiciones y recibe los parámetros. Muy bien. Entonces modificamos nuestro script. Vamos a hacer un copy paste de SQLi a SQLi time.py. Entonces nos vamos a nuestro SQL injection time.py. Vamos a modificar el SQLi URL, main URL. Aquí vamos a poner el main URL y vamos a poner la condición que nosotros habíamos puesto, que sería como en la URL lo espera, ¿no? Que sería todo esto. Vamos a ejecutar todo esto. Aquí, sí, aquí. Y que nos vamos a SQL time y copiamos esto. Recordemos que es básicamente estamos usando el mismo patrón. Aquí vamos a poner el signo de interrogación porque estamos en la URL. Y de esta forma ya vamos a lo mismo. Y es que es básicamente lo mismo. Simplemente que estamos en vez de jugando con condiciones booleanas. Y bueno, seguimos jugando con condiciones booleanas ahorita más que nunca. Pero ya la base, el fuerte de esta inyección SQL ya no son los códigos de estado, sino que es el tiempo que tarda. Aquí vamos a poner el primer dígito que es position y character. Muy bien. Y aquí vamos a poner, en vez de 5, no vamos a poner 5. Porque 5 el script se tardaría 1.000.000 de años.
Y vamos a poner algo mucho más sencillo, que con 0.35 segundos va a ser más que suficiente. Entre más bajo pongamos esto, el umbral de errores será mayor, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero con 0.35 es más que suficiente. Ponemos el dígito, o sea, estamos haciendo algo que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a modificar el código porque vamos a hacer la petición, como siempre. Y vamos a jugar con los tiempos. Time start es time.time, o sea, tomamos el tiempo justo antes de que se haga la consulta SQL y vamos a tomar el tiempo time end justo después de que termine la inyección SQL. Así que vamos a tener este periodo y ya no va a ser la condición de esta forma, sino que va a ser un if time end menos time start. Si esto es mayor a 0.35, es decir, si tardó más de 0.35 segundos, es verdad que tiene que tardar un poco más por lo que él ejecuta esto. Y bueno, si lo que llega de este punto acá, es verdad que va a tardar un poquillo. Recordamos que los tiempos aquí son muy rápidos, pero aún así va a tardarse un poquito más. Entonces si tarda más, si no es verdad, no sé, recordemos que si la condición no se cumple, ejecuta esto, ejecuta el 1 y el 1 va a tardar nada, o sea, se va a ejecutar justo después. Entonces, de esta forma, si la consulta tardó más de 0.35 segundos, que en realidad sería como indicar si la consulta tardó más de 5 segundos, eso significa que es vulnerable, significa que el carácter es exactamente el que nosotros estamos buscando. Y si esto pasa, entonces eso significa que sí es eso, o sea, que sí estamos mostrando el resultado correcto. Entonces, es así como quedaría. Voy a jugármela y ejecutarlo así. A ver si no tengo ningún error. SQLi time. Y parece que no hay ningún error a nivel de sintaxis. Así que veremos si lo hace. Aquí tarda un poquito más porque es evidente, como estamos jugando con tiempo, en cada bucle está tardando 0.35 segundos, entonces es evidente que va a tardar un poquillo más. Pero bueno, esperamos un poco y veremos qué es lo que resulta. No extrajo absolutamente nada, entonces significa que estamos teniendo algún error en alguna parte. Déjenme analizar en dónde estoy cometiendo el error. Muy bien, tenía un error aquí de indentación, bueno, de separación en esta parte. Ustedes creo que no les haya pasado, pero bueno. Si ejecutamos Python SQL Time, veremos que nos arrojará correctamente el nombre de la base de datos. Como no tiene caracteres especiales y demás, pues es mucho más fácil. Aún así tarda, pues va a tardar más porque al final se tarda, aunque sea muy poco el tiempo, 0.35 segundos, pero al final tarda un poquillo. Así que bueno, hemos extraído el nombre de la base de datos. Así como es el nombre de la base de datos, podemos haber extraído usuario y contraseña como lo hicimos en el ejemplo anterior. Podemos haber extraído tablas, columnas, lo que sea. Pero los ejemplos que traigo en este video es para que se visualicen las distintas formas de inyecciones SQL que existen. Entonces, nada, con eso tocamos todos los ejemplos. Pudimos haber tocado mucho más, pero el video se hace mucho más largo y la idea es que fuera una introducción. Así que espero que les guste. Hay herramientas automatizadas que hacen esto sin programar Python, pero la idea es que nosotros entendamos cómo funciona el código desde cero, cómo se montan los servidores, saber desde raíz cómo esto funciona, ¿no? Así que espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si llegaron hasta acá. Y nada, nos vemos hasta la próxima.